¿Qué hace un científico como yo en un siglo como este? Un proyecto de la Fundación Margarita Salas al que invitamos a distintos científicos y científicas para hablar de lo que más nos gusta, la ciencia. Bienvenidos a todos y a todas a el segundo episodio de ¿Qué hace un científico como yo en un siglo como este? Un programa que va a ser un poco distinto al anterior, que fue una entrevista, porque inauguramos la sección de debates. Y para esta sección, además, tenemos la suerte de contar con la ayuda de Bruno Martín, un excelente divulgador científico al que quiero dar la bienvenida al programa. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, David, muchas gracias por tenerme. ¿Qué tal estás tú? Muy bien, encantado de tenerte por aquí, además de verdad. No sé si nos puedes ayudar a introducir el episodio de hoy y, bueno, como siempre intentamos resolver una pregunta, contarnos cuál va a ser la que queremos resolver hoy. Claro, sí, David. Mira, para arrancar, te quiero contar la historia de Victoria Gray, que es una persona que en 2019 vivió su personal milagro científico, digamos. Victoria es una mujer estadounidense que nació con anemia de células falciformes y por un problema genético ella no produce glóbulos rojos normales. Produce unas células que son más afiladas, más rígidas, que tienen forma de media luna y que se atascan en los vasos sanguíneos provocando daño crónico en los órganos. Es de hecho la enfermedad genética más frecuente del mundo y los médicos le daban pocos años de vida. Pero en 2019 recibió una llamada de su hematólogo que le cambió la vida. Le ofrecía entrar en un ensayo clínico experimental, que aceptó, en el que le extrajeron células madre de la médula ósea y usaron la técnica de edición genética CRISPR para corregir el gen de la hemoglobina en esas células. Entonces, literalmente reescribieron las letras del ADN que produce la hemoglobina, luego volvieron a introducirle esas células madre en el cuerpo y ahora Victoria Gray produce glóbulos rojos normales, que suena un poco a ciencia ficción, ¿verdad? Total. O sea, si he entendido bien, les trajeron las células madre, editaron el ADN de estas células y eso permitió que estas células madre comenzaran a producir glóbulos rojos buenos o bien, vamos a decir, Normales, que como ya los tuyos y los míos, sí. eso es, y por eso terminó curándose. Justo. Y lo hicieron con la técnica CRISPR, que es un método de edición genética moderno que permite mucha precisión a la hora de cambiar las letras del ADN. Ya no estamos Realmente hablando... permite cambiar cada letra, por lo que has dicho, ¿no? Exacto, de la manera en que Vale, quieran los científicos o los médicos en este caso. muy Claro, bien. la pregunta es, Pues, ¿se puede hacer esto con cualquier enfermedad? Pues lo cierto es que no. La anemia falciforme es una enfermedad hereditaria que además afecta a la sangre, donde se reponen muy rápido las células y por tanto es más fácil hacer este tipo de terapias. Pero yo lo que quiero responder hoy en el programa es, ¿podremos extender este tipo de tratamientos basados en la edición genética a otras enfermedades? Hablo de otras enfermedades genéticas, por supuesto, pero también de cáncer, por ejemplo, o incluso de enfermedades infecciosas. ¿Será posible encontrar soluciones gracias a la modificación precisa del ADN? Para responderlo, no estamos solos. Contamos hoy con una científica y biotecnóloga que nada más estallar la pandemia se lanzó a crear una empresa dedicada justamente a la escritura de genes con fines terapéuticos. También con un biólogo molecular que es experto en estas herramientas, que de hecho empezó trabajando primero con plantas, luego ratones, finalmente dio el salto a humanos y ha formado parte de varios comités de bioética para preguntarse no ya qué se puede, sino qué se debe hacer con estas tecnologías. Y finalmente, un médico, que es experto en inmunoterapias, que ha probado y ha sacado adelante en decenas de pacientes la primera terapia génica europea y pública para la leucemia. Vamos a ver dónde convergen estas tres miradas para entender el futuro de la biomedicina y sobre todo para discernir qué es ya posible gracias a la edición genética y qué será posible en unos años. Vamos a conocer a las voces invitadas, David. Pues sí, vamos a darles ya paso a ellos y a ella. Vamos a comenzar por ti, Avencia. Avencia Sánchez es sevillana de nacimiento y doctora en biología molecular y fundadora de Integra Therapeutics, la empresa de la que hablaba Bruno. ¿Qué tal, Avencia? ¿Cómo Muy estás? bien, muchas gracias por tenerme aquí. Un placer. Mira, uno de los objetivos del programa es intentar entender qué es lo que ha llevado a los invitados que venís a estar donde estáis ahora realizando ciencia o investigación. Entonces, quería comenzar preguntándote qué es lo que en tu caso provocó que terminaras estudiando la carrera de biología, si no me equivoco, que es la que estudiaste, ¿en qué momento de tu infancia o juventud tomaste esta decisión?
Efectivamente, yo estudié biología y la verdad es que de niña siempre he sido muy curiosa. Yo creo que todo científico tiene que tener un punto de curiosidad por saber, que al final te lleva incluso a generar nuevo conocimiento. Y sobre todo era esto, querer saber cómo funcionaban las cosas, especialmente el cuerpo humano, estas instrucciones de la vida, por qué somos distintos, por qué enfermamos, por qué nos curamos y realmente saber cómo ¿Tuviste a funciona. alguien que te guiara un poco? En mi familia había médicos, pero no científicos de otro tipo, porque los médicos también pueden ser científicos. Y no, quizás en los 90 la mítica película Jurassic Park ha generado mucha vocación de ingenieros de genomas. En mi Ujú. caso quizás fue la serie clásica de los 80 de La vida es así y de cómo funciona el cuerpo. La fisiología humana era lo que más me interesaba. Mítica, la vida es así. Vale, y luego decidiste realizar un máster ya especializándote en ciencias biomédicas y luego un doctorado en biología molecular o estudiando los trastornos genéticos, tengo entendido. ¿De dónde te surgió el interés por la investigación como en este campo de la genética? Exacto, como he dicho, a mí lo que más me interesaba era la fisiología humana. Tuve muchas dudas de si estudiar medicina o biología. Al final yo tenía muy claro que el contacto con el paciente no era lo que más me motivaba y que prefería entender qué es lo que pasa y poder generar conocimiento que después los médicos pudieran usar para los protocolos de actuación con el paciente. Y entonces en este ámbito surgió la posibilidad de hacer una tesis doctoral en investigación básica, pero aplicada a pacientes, en una unidad de gestión clínica de la mano de médicos que veían a pacientes con enfermedades genéticas cada día, que incluso ayudaban a familias con pacientes afectos a tener pues hermanos que fueran no solo sanos, sino también compatibles con los hermanos afectos para poder tener sibling que pudiera curarlos. Y claro, en este contexto, Tú estabas un poco en el backstage, por lo que te entiendo, ¿no? exacto, Por así decirlo. era estar en un entorno hospitalario, pero haciendo investigación. En este caso era porque enferman los pacientes con enfermedades raras, especialmente cuando la herencia no es mendeliana clásica, sino que hay muchos factores distintos y muchos genes distintos que juntos hacen que un paciente enferme. Y entender este proceso para después poder pues, darle soluciones a los pacientes con enfermedades raras. Bueno, me quedo con las ganas de saber qué es mendeliana clásica, pero bueno, vamos a seguir con tu trayectoria. ¿Cómo terminaste fundando la empresa Integra Therapeutics después de haber comenzado esta investigación? Y además que la fundaste, creo, tengo entendido, en medio de la pandemia. Y también quería saber un poco cuál es el objetivo de esta empresa, de Integra Therapeutics. Sí, después de formarme como investigadora no solo en la parte predoctoral, sino también postdoctoral y varios años fuera de España formándome como científica, volví a España, a Barcelona. El que es ahora mi socio en la empresa estaba empezando su laboratorio académico por primera vez en la Universidad Pompeu Fabra y él ya venía de Estados Unidos de haber participado en la creación de compañías biotecnológicas que salían en este caso de Harvard y cuando empezó ya pensaba en cómo podemos hacer investigación básica y financiada con recursos públicos que puedan servir para solucionar un problema real de la sociedad y que de alguna forma toda esta inversión que hace la sociedad en ciencia vuelva no solo en soluciones, sino también en generación de puestos de trabajo, en dinamizar la economía. Y ya cuando empezamos la investigación pensábamos en qué le falta a la terapia génica y a la edición de genomas con fines terapéuticos para hacer una realidad que llegue al paciente. Vamos a generar... O sea, comenzaste a investigar con él Exacto. ya con el foco en cómo generar una especie de empresa o una Bueno, forma de no, llegar, de llevar vuestra investigación a la sociedad, exacto, ¿no? no generar la empresa, sino generar una solución para un problema real que pudiera usar la sociedad. Y una vez que la tuvimos, teníamos ese prototipo, vimos que la forma de crear valor alrededor de la herramienta que habíamos creado para que finalmente llegue al paciente, porque es un camino muy largo, era pues crear esta empresa, buscar financiación privada y echar a andar este desarrollo de terapias avanzadas. Y casualmente fue la pandemia, no era objetivo hacerlo durante la pandemia, pero fue circunstancial
Y ¿Hay más como la vuestra en España? sí, hay varias. Alrededor de Cartés hay muchas, incluso en Barcelona. Hay otra de terapia génica aquí en Barcelona que también cura enfermedades hereditarias, en este caso de cegueras hereditarias. Yo creo que el ecosistema español y catalán especialmente está madurando mucho en este sentido y cada vez más vemos empresas biotecnológicas que salen de institutos de investigación públicos y que echan a andar con dinero privado. Muy bien, pues si te parece vamos a dar paso al siguiente invitado, que me consta que también tiene que hacer mucha gestión porque es el vicedirector del Centro Nacional de Biotecnología, además de investigador del CSIC, es Luis Montoliu, que además es un divulgador incansable en este campo. Vamos, yo he tenido la suerte de ver preparándome también para el programa, tus vídeos que creo que hiciste en la pandemia, intentando divulgar un poco sobre cómo funciona el ADN, los genes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Hola David, ¿qué tal? Aquí, hola Manel, hola Avencia y hola Bruno, encantado de estar con todos vosotros. Muy bien, pues en tu caso, de nuevo, quería comenzar preguntándote, creo que naciste en Barcelona y cómo terminaste haciendo la carrera de biología. O sea, de nuevo, ¿qué momento de la infancia o de la adolescencia te llevó a ti a interesarte por la ciencia y en particular por la biología? Mira, muy claro, en mi caso yo tengo dos momentos muy marcados en mi vida, en mi infancia. A los 9, 10 años yo veraneaba en el pueblo de mis abuelos en Huesca y la casa de mis abuelos estaba al lado de una carnicería donde un matarife, que era amigo de la familia, me venía a buscar cada día para que le ayudara, entre comillas, a preparar el cordero que mataba y preparaba para el día siguiente. Yo, sin darme cuenta, estaba asistiendo a una clase estupendísima de anatomía porque el tipo lo hacía con un arte. Yo no tenía ningún tipo de rechazo, yo estaba descubriendo lo que es un riñón, lo que es un corazón, dónde está el estómago, dónde está el páncreas, dónde está el hígado. Esa fue la primera introducción que a mí ¿Con ya... cuántos años era eso, perdona? 9, 10 años. Probablemente esto ya está ilegal en estos momentos. Hoy en día no te dejarían hacerlo, ¿no? Exactamente. Pero estamos perdiendo vocaciones científicas. Estamos hablando de los 70. Estamos hablando de los 70. Y después, cuando tenía 14 o 15 años, en primero de BUP, que para el régimen escolar actual sería el tercero de la ESO, tuve un profesor de ciencias, don Saturnino, que me habló por vez primera de las leyes de la herencia, las leyes de Mendel, sale de nuevo Mendel, y yo me quedé fascinado. Y yo dije, yo me quiero dedicar a esto. Y fíjate tú lo que son las cosas, pues he acabado trabajando de genetista. Muy bien, qué importantes son los buenos profesores, ¿sí? Que al final nos hacen... Tanto para lo bueno como para lo malo. A veces incluso lo malo te hace apartar de temáticas que igual hubieran sido buenas, pero en este caso pues me encaminó hacia un trabajo, hacia descubrir ADN en todas las especies y eso es lo que he ido trabajando el resto de mi carrera. Claro, porque tú realmente después de hacer la carrera pasaste a hacer un doctorado en biología y te dedicaste ya como a investigar en sí. Y en un momento dado te viniste a Madrid, comenzaste a dar clases en la Autónoma y comenzaste tu investigación en el Centro Nacional de Biotecnología. ¿Cómo fue eso? Bueno, básicamente cuando a uno le interesa la genética tiene que trabajar con ADN. Soy un biólogo molecular, un genetista, y cuando yo acabé mi carrera en la Universidad de Barcelona, pues la opción me salió para hacer la tesis en aquel momento uno de los laboratorios más avanzados en genética molecular, que era el que dirigía Pere Puigdomènech, que trabajaba en maíz, en los genes del maíz, de la planta, ¿no? Yo en 4 años apenas vi el maíz, yo creo que 2 veces, ¿no? El resto del trabajo lo hicimos en el laboratorio. En el fondo ADN es ADN, da igual que sea tu ADN que el ADN de una mazorca de maíz, que el ADN de un caracol. Y lo importante es entenderlo, ver dónde están sus genes, cómo se organizan, cómo se activan, cómo se desactivan y las zonas reguladoras que hacen que funcionen o que dejen de funcionar. Y esa fue mi introducción estupenda, a la que estoy enormemente agradecido. Yo soy muy fan de la formación multidisciplinar. Creo que de todo se aprende en esta vida. Acabé la tesis y salté, me fui al Centro Alemán del Cáncer en Heidelberg y ahí cambié de modelo. Pasé del maíz a trabajar con ratones. En inglés queda mejor, ¿no? From maize to mice. Y ahí en ratones pues empecé a descubrir, a acercarme pues a la estructura de un genoma de mamíferos, cómo funcionaban los genes. Empecé a modificar genéticamente
que ya lo había hecho con plantas, habíamos hecho plantas transgénicas de tabaco con genes de maíz. En Alemania empecé a hacer animales transgénicos con ratones y O sea, a empecé ti lo que te gusta es el ADN, sea un poco de la especie que sea, por así decirlo, ¿no? Es a lo que has dedicado tu carrera. un fan del ADN y de la modificación y a usarlos como modelos, que es lo que quería llegar, ¿no? Modelos animales de enfermedades raras. Regresé a España durante primero una etapa postdoctoral muy corta en la Autónoma de Barcelona con Fátima Bosch, haciendo modelos animales en ratones para estudios de diabetes. Luego gané una plaza del CSIC y me vine aquí a Madrid, al Centro Nacional de Biotecnología, donde me he centrado en desarrollar investigación en enfermedades raras como el albinismo y en modelos animales de raras. Y aquí llevo pues nada menos que 27 años. Y aquí Que no es poco, ¿eh? disfrutando como el primer día. ¿Y en qué momento, como empezaste a preocuparte por las cuestiones éticas de la cuestión de la Mira, las edición cuestiones genética? éticas siempre me han interesado, pero cuando yo aterrizo en Alemania a finales de los 80, principios de los 90, y empiezo a hacer experimentación animal, que aquí todavía estábamos en los albores en España, allí estaban ya mucho más evolucionados y ahí había que hacer muchas justificaciones, con lo cual la justificación ética de por qué no todos los experimentos con animales que pensamos finalmente son aprobados, pues yo la aprendí directamente. Y posteriormente, pues ya saltando y regresando aquí a España, pues me interesó el trabajo con células troncales, el trabajo de la diferenciación, el trabajo de clonación, el trabajo de transgénesis. Todos estos trabajos tienen aspectos éticos relevantes que empecé a estudiar y a formarme, ¿no? Con diferentes bioeticistas que hemos tenido muchos y muy buenos en España, que he tenido la suerte de que sean mis profesores, ¿no? Hasta acabar, pues, primero siendo miembro del Comité de Ética del CSIC y luego siendo pues responsable del mismo. O sea, que te venía un poco de Alemania, por lo que veo esa... Absolutamente, Vale, absolutamente. El esa primera descubrir que estancia. no todo lo que uno puede hacer lo deberíamos hacer, eso directamente creo que fue un aprendizaje que tuve ahí en Heidelberg y después aquí en España. Venga, pues vamos a conocer entonces a Manuel Juan, médico investigador y jefe de servicio de inmunología del Hospital Clínic. Hola Manel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí con vosotros. Muy bien. Pues bienvenido a ¿Qué hace un científico como yo en un siglo como este? Tú no eres biólogo, eres médico en comparación con Luis y Avencia. ¿Cómo llegaste tú a ser médico? ¿En qué momento te surgió a ti la inquietud? Bueno, yo llegué a ser médico porque de alguna manera pensaba, y tuve la oportunidad de hacer medicina y pensaba que era más fácil ayudar a la gente a través de medicina, pero quería hacer medicina biológica o lo que llamamos ahora biomedicina, que ni existía en aquellos momentos. Y yo que diríamos que la idea de ser médico nace de muy pequeño, quizás 7 o 8 años, cuando veía que había gente que, bueno, en mi familia murió mi abuelo, moría gente y otra gente que se curaba y me llamó mucho la atención. Luego me llamó muchísimo la atención el concepto de la profesora de octavo, en este caso de GB, que era lo que era en aquellos momentos antes de hacer el boom, que nos explicó que existía una cosa que se llama DNA o ADN, en aquellos momentos le decían ADN, y que a través del ADN pues se codificaba todo lo necesario para esto. Esto me impactó especialmente, muy especialmente. Y luego cuando hice la selectividad, pues había un capítulo que no se trató, que se llamaba inmunología, y me lo estudié para la selectividad. Nadie explicó nada de la inmunología en el bachillerato, en ese caso era el COU, el último curso que hacíamos, y bueno, pues estudié esto y vi que en este campo pues me parecía muy sorprendente porque prácticamente todas las enfermedades tenían una base inmunológica y me pareció una buena opción. Y entré en medicina pues básicamente porque en aquellos momentos tenía también algún familiar biólogo y sabía que prácticamente todos acababan dando clases y pensé que a través de la medicina había otra oportunidad de hacer algo más que no solo dar las clases, que también me gustan, pero no era la salida principal. En O sea que todo la esto, inmunología, perdón, la inmunología sí. ya desde pequeño era como, o más joven, mejor dicho, era lo que ya te atraía. Bueno, Y de hecho hiciste un doctorado en inmunología al terminar la carrera, ¿no? sí, y terminé carrera de ¿Todos los medicina. médicos hacen doctorado? O sea, ser médico y hacer un doctorado es muy común, ¿no? No, bueno, Vale. cada vez más, pero no es muy común. La medicina
De hecho, en otros países ya se considera un doctorado, le llaman medical En sí doctor, misma la MD, carrera, ¿no? la carrera en sí. Pero bueno, los doctorados que se intentan, en mi caso, se focalizaron en inmunología porque durante toda la carrera me llamaba muchísimo la atención como una cosa muy concreta que prácticamente nadie sabía qué era y para qué servía. Había sido estudiado muchísimo. Me llamó especialmente la atención aprender que quizás era uno de los sistemas menos conocidos, pero más diversos, en sentido de que los animales son muy diferentes en la estructura de cómo funciona el sistema inmunitario. Tenemos modelos de animales para todo, pero al final, cuando se aplican estos conocimientos, por poner un ejemplo, la inmunoterapia del cáncer, de lo que me he dedicado al final, Sí, si se quieres, ha de hecho, curado, se ha nos curado puedes 1000 empezar a veces. contar también el ensayo clínico, bueno, el ensayo que habéis llevado en el clínico de Barcelona, que era para la leucemia linfoblástica aguda, ¿no? Sí, bueno, de hecho es eso porque la normativa obliga a que sea una enfermedad concreta, pero es para todas aquellas enfermedades que tienen un marcador que son leucemias y linfomas, pero se focaliza en Ajá. esto. En cualquier caso, el hecho de que el sistema inmune sea tan peculiar hacía que, a pesar de que hay mucho esfuerzo en modelos animales, era bastante evidente que el conocimiento era muy focalizado en el sistema inmune humano para poder que esto sirviera. Y ponía el ejemplo que el cáncer durante los 40 últimos años ha curado millones de veces en ratones y con el sistema inmune, y hasta muy recientemente no ha servido muchas cosas que se habían hecho en esto. De todas maneras, el conocimiento es muy válido. Y de hecho yo, como especialista en inmunología, empecé a trabajar en diferentes campos antes de llegar a la inmunoterapia del cáncer. El primer campo era el de las inmunodeficiencias, que son enfermedades raras del DNA, por mutaciones del DNA, y vi que no era imposible, esto ya al final de, bueno, 20 años después de haber hecho la especialidad, vi que era imposible tratar a los pacientes porque son 4. Las enfermedades se llaman raras porque son raras. Entonces, Oye, y organizar perdona, todo Manel, un... una cosa, la inmunología se relaciona con la edición genética en el sentido de que podemos editar el ADN de las células de nuestro sistema inmunológico para de esta manera conseguir curar enfermedades. No sé si esto es justo también lo que hacéis con la terapia esta que habéis llevado a cabo o cómo se relaciona la inmunología con la A edición ver, genética. diríamos que casi toda, por no decir toda, la biología humana y de animales está basada en la estructura del DNA y todas las consecuencias al respecto. Entonces, la modificación de este DNA condiciona toda la funcionalidad de cualquier cosa en biología. Por decir, hay otras cosas que también, pero el DNA es fundamental en todo esto. ¿Cómo esto influye en el sistema inmune? Es que el sistema inmune no es más que una parte de la biología basada en la idea de vernos a nosotros y ver a lo que no somos nosotros y dar una respuesta. En el propio sistema inmunitario es el que ya intrínsecamente, a lo largo de todo el proceso de generación de respuestas, se generan cambios para hacerlo mejor. O sea que el sistema inmunitario de por sí modifica su DNA y, de hecho, de todas las células del organismo, las únicas que no tienen el DNA completo son los linfocitos, que son las células más claras. Son diferentes el Entiendo. DNA del resto de células. Dicho El propio esto, organismo realiza esta edición para poder enfrentarse a sí, estas enfermedades, ¿no? dicho esto, el sistema inmunitario prácticamente, como hace este papel de patrullaje de toda la funcionalidad, y es patrulla hacia cualquier enfermedad o prácticamente todas las enfermedades y da respuesta de manera normal a la mayoría de las enfermedades. Y muchos de los motivos por los cuales no estamos enfermos de muchas cosas, de infecciones, de cáncer, de enfermedades vasculares, es porque el sistema inmunitario nos va bien. Vemos la enfermedad cuando va mal. Y este es el punto. La modificación del sistema inmunitario permite ser una herramienta que nos retorna, diríamos, a una situación de buena función. Vale. Y la modificación del DNA permite que el sistema inmunitario vuelva a hacer bien la función. En el ensayo que habéis realizado de terapia CAR-T, Manel, yo le veo muchos paralelismos realmente con la historia que contábamos al comienzo de este podcast de Victoria Gray, ¿no? O sea, consiste en extraer una célula que también, en el caso de la anemia falciforme, igual que la leucemia, también afecta a la sangre, y modificarla y luego volver a introducirla para que se multiplique una vez dentro de la sangre y que genere nuevas células. En el caso de Victoria Gray, que tenía anemia falciforme, eran simplemente glóbulos rojos sanos. En el caso de la terapia CAR-T, es unas células un poco más eficaces de lo habitual del sistema inmunitario, ¿no? Exactamente, es lo mismo. Se llama
terapia génica se llama ex vivo, viene del latín, que se hace fuera del individuo, y esto se reintroduce para que haga la función, la que había perdido porque tenía este mal funcionamiento genético, y se le pone o se le introduce una mejora en el funcionamiento genético, que es lo que hace la terapia CAR-T. Vale. ¿Cambia la manera en la que se modifica el ADN? Sí, cambia la manera. Bueno, se podría hacer de manera similar, pero la que se ha hecho en el primer caso que has comentado es una modificación muy dirigida para dejarlo concreto. Se había hecho anteriormente a través de poner simplemente el gen que codifique de manera correcta, y ahora lo que se ha hecho es hacerlo que recobre la estructura correcta o la secuencia correcta, pero nosotros simplemente por el momento la terapia CAR, que también se puede hacer de manera similar poniendo el gen en el sitio correcto y modificando lo que quieras, en general se hace simplemente poniendo el gen que ayuda a que el linfocito vaya hacia el tumor. Es casi ya esto meterse en el debate y casi vamos a ir ya, ahora que os hemos presentado a los tres y os tenemos aquí ya, bueno, sí, con nosotros. Sin embargo, antes de empezar el debate, os quería preguntar, como trabajáis mucho en el mundo de la biología y de la biología molecular, o estáis bastante relacionados, si alguno de vosotros conoció a Margarita Salas, y no sé si nos podéis contar qué interacción tuvisteis, en caso de que la tuvierais, claro. Yo he tenido la suerte de conocerla y estar con ella pues bastantes veces en la parte Claro, final. porque estás al lado tú realmente del... Claro, es lo que iba a comentar. El CNB está a 600 metros de lo que era antes el Centro de Biología Molecular dentro de la Autónoma. Ahora hay un nuevo centro, Severo Ochoa. Y debo deciros que los últimos años coincidí con ella porque también ella tenía un aspecto que quería transmitir a sus discípulos de divulgación, de transmitir la ciencia para que llegara a todo el mundo, a toda la sociedad. Y por eso coincidimos en bastantes foros de divulgación y bueno, pues me enorgullezco de haber podido coincidir con ella. Bueno, esto es justo lo que intentamos desde la fundación, ¿no? Como a raíz de lo que tú dices, como preservar ese legado. Y ¿tú a Vencia la conociste? ¿Me ha parecido por tu cara o no? No la conocí nunca personalmente, pero siendo mujer yo misma y bióloga molecular, que duda cabe que ha sido referente para toda una generación de mujeres en ciencia que no tenían otro referente. Yo estudié en la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Biología, fundada por dos señores, Cerdá y Losada, brillantes científicos, pero yo estudié sin ninguna catedrático en mi facultad. Y saber que había gente de la generación de mis profesores que era catedrático, biólogo molecular brillante y jefa de grupo gestionando ciencia de altísima calidad, pues siempre era un sitio al que mirar. No tuve la suerte de conocerla. Venimos a responder a la pregunta de si la edición genética nos puede permitir curar cualquier enfermedad. Antes de pasar al tema y entrar en harina con las enfermedades propiamente, quiero que sentemos algunos conceptos históricos sobre esta herramienta que estamos hablando, ¿no? La edición genética. Para arrancar, quería preguntaros, ¿cuál diríais que es el año clave de la historia para la edición genética? Yo creo que, estando en España, siendo investigadores españoles, yo creo que un año clave es el verano de 2003. Verano de 2003 en Alicante, Francis Mojica es el que se da cuenta por primera vez que hay unos sistemas CRISPR que sirven a las bacterias y a las arqueas para defenderse de los virus que las acechan. Y esto le cuesta un montón publicarlo, porque lo publica desde Alicante y no lo publica hasta el año 2005. Pero este es el artículo que 7 años después van a leer, o unos años después van a leer Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna y van a publicar el Science de junio de 2012, donde finalmente presentan los sistemas de defensa de Francis Mojica, los convierten en herramientas de edición genética. Yo resaltaría pues estas dos fechas, 2003, el momento eureka de Francis, y 2012, la fecha en la cual Charpentier y Doudna publican por vez primera este trabajo colaborativo que nos presenta estas herramientas de defensa, ahora ya convertidas en herramientas de edición. Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna, que tienen un premio Nobel precisamente por aplicar el CRISPR, ¿no? a 8 años después recibieron el premio Nobel de Química, muy merecido. Es la primera vez que 2 mujeres reciben un premio Nobel y de Química, precisamente por el desarrollo de un método de edición genética. Y subrayo lo de porque CRISPR no fue el único, es el cuarto de los que conocemos y probablemente no será el último.
Avencia, ¿desde cuándo dirías que podemos afirmar que estamos modificando el ADN con edición genética, usando el término como lo usáis desde vuestra empresa? Claro, con edición genética siempre piensas en estas nucleasas programables, que son estas tijeras moleculares que pueden cortar en distintos sitios que el investigador puede proponer. Y estoy totalmente de acuerdo con Luis que el 2012, que esto se demuestra que es programable y se puede cambiar, y Charpentier y Doudna publican este paper, es fundamental, pero es cierto que no es el primero y que ya en el 85 se publicó la existencia de nucleasas, en ese momento no tan programables, pero pronto programables, basadas en proteínas y únicamente proteínas, sin la parte de ARN que tiene CRISPR. Y es tecnología mucho más antigua y quizá no tan versátil, porque salió en el 85 estas zinc finger nucleases. Tardamos 20 años en ver esto aplicado a células humanas. Sin embargo, una vez que Doudna publicó esto, el año siguiente ya estaba en células humanas. Y quizá este año, como muy tarde el que viene, veremos CRISPR en terapias comercializables. O sea, ya ha pasado a clinical trials. Y sin embargo, sin finger nucleasas, hacerlo programable es un poquito más difícil y solo en ¿Qué es una finger nucleasa? Perdona, es Vencia. una proteína que une. O sea, perdón, Sí, o sea, yo lo que estoy entendiendo es que existen nucleasas y otras proteínas en las bacterias que se estudiaban, que son, cuando dices programables, lo que entiendo es que las podemos usar, programarlas para editar los genes según nosotros queremos y que necesitamos ahora mismo y que ya vamos a empezar a usarlas, estabas diciendo. exacto. Zinc fingers son unos dedos de zinc, si queremos traducirlo así. Zinc, el elemento químico zinc. Exacto, son dedos que se unen al ADN. Entonces tienen afinidad por el ADN y cambiando la secuencia de esta proteína con esta misma estructura de dedos, podemos ir encontrando distintas partes del ADN que queremos editar. Y la ingeniería de esta proteína es muy complicada y esto ha hecho que tardemos 20 años en demostrar que sirve para hacer edición programable, que tardemos otros 10 en hacer un primer ensayo clínico con esto. Y sin embargo, CRISPR lo que ha permitido, yo creo que es revolucionario, es democratizar la edición de genomas y cualquiera, incluso biohackers en un garaje, pueden editar genomas y desde que demostramos que esto se puede hacer en células hasta el primer producto que se pone en pacientes, no han pasado ni 10 años. Y esto te da idea de todo lo que se puede conseguir con una herramienta que es tan fácil de hacer la ingeniería para cambiar qué sitio quieres editar. Manel, mencionabas antes que cuando hablábamos de la terapia CAR-T, que conceptualmente es muy parecido al ensayo con CRISPR que se usó para el caso de anemia falciforme que mencionamos al principio del episodio, pero que en realidad ha habido formas previas de hacer esto en la que decías meter el gen sin más. Esto entonces es lo que veníamos haciendo antes de tener estos métodos mucho más precisos, ¿no? ¿Tú compartes estos hitos históricos que han mencionado Luis y Avencia? Sí, el término de edición genética tiene estos hitos, pero diríamos que el modificar el gen se puede considerar mucho antes y lo que se hacía antes es ponerlo donde de manera natural a través de virus ya se ponen genes. Cuando nos infectamos de muchos virus que se integran dentro del genoma, pues se colocan genes del virus dentro del genoma, pues esto es lo que de hecho es lo que en estos momentos son las terapias aprobadas de CAR, se basan no tanto en modificar genéticamente, que pronto ya hay ensayos clínicos que lo están haciendo para poner este receptor en los linfocitos T, de manera dirigida y bien controlada por la edición génica, pero se basa ahora en ponerlo y lo utilizas virus para hacer este cambio. De hecho, esto podríamos decir que las primeras personas que se trataron fue en el 1990, con una enfermedad que es su inmunodeficiencia y que lo inventaron o lo pusieron en marcha con unos niños en el NIH en Estados Unidos, lo compró una empresa, en aquellos momentos Sandoz, y lo dejó aparcado porque, entre otras cosas, ya tenía un producto que vendía y que permitía que estos niños se pudieran mantener durante un cierto tiempo. Y bueno, pues, el motivo es que tardó otros 10 años que el Instituto Pasteur volviera a intentarlo con otras variantes. Hasta ha ido modificando, de hecho,
El tema es que hemos construido una sociedad donde sin empresas prácticamente no llega nada a la población. Aunque se haya, en la mayoría de los casos, obtenido la información siempre a través de los centros académicos que han demostrado la viabilidad del proceso para hacer cualquier cosa, y esta es una. Cuando se tiene que llegar, hemos estructurado una sociedad donde es muy, muy complicado que, si no es una empresa, pueda llegar a tener un producto terapéutico. Y hablaremos de esto porque me interesa mucho saber justamente cuáles son las barreras para que llegue a los pacientes la investigación. Antes de eso, habéis mencionado los tres que ya se está aplicando CRISPR a curar enfermedades en ensayos clínicos, y lo mencionamos al principio del episodio, pero que en España todavía no. Decíais también los tres que pronto en España también llegará. ¿A qué se debe este desfase? ¿Por qué estamos viendo ya algunos ensayos clínicos en otros lugares? ¿Y por qué no lo estamos viendo todavía en España? ¿Se debe a alguna característica intrínseca de nuestro sistema de ciencia y de I+D? ¿O simplemente es que Estados Unidos lleva de entrada a todo el mundo en todo? ¿Cómo estáis viendo desde dentro esta carrera, por llamarlo de alguna manera, y en qué momento llegaremos a ver estos ensayos? Bueno, lo cierto es que hay varios centenares de personas que ya han sido tratados con diferentes versiones de CRISPR, ¿no? CRISPR es una bolsa, es un cajón desastre donde metemos muchas diferentes tecnologías, ¿no? Hablamos de CRISPR de primera generación, que es la que desarrolló Charpentier y Doudna, pero hablamos después de CRISPR de segunda generación, que son los editores de base de David Liu, que son los que cambian una letra por otra. Y luego hablamos de los editores de calidad, así como tres grandes grupos, ¿no? Que sería la tercera generación. Estos últimos todavía no han llegado a ensayos clínicos, pero los primeros y los segundos sí. Y entre estos centenares de pacientes, pues igual sí que hay algún paciente español, porque son pacientes reclutados en todo el mundo por diferentes hospitales. Suelen ser ensayos clínicos multicéntricos, en el cual hay diferentes hospitales que están participando. Y bueno, pues yo creo que es una cuestión de tiempo que esto se incorpore y aparezcan directamente aquí. De hecho, algunos de los CAR-T de los que trabaja Manel a nivel de ensayo clínico también incorporan una fase de edición genética en las cuales se inactivan algunos genes que no conviene que estén activos para potenciar la respuesta inmune. Y de hecho, el ejemplo más característico es una niña que conocimos el año pasado, en mayo de 22, que fue tratada con las herramientas estas CRISPR de segunda generación, con los editores de bases, y lo que tenía precisamente era un tipo de estas leucemias linfoblásticas agudas en las cuales trabaja Manel, con el caso complicado de que esta niña, pues digamos, estaba desahuciada médicamente y finalmente fue tratada con estos editores de base que aparecieron por vez primera en 2016 y se trató en 2022, apenas 6 años después, con lo cual es un ejemplo de lo rápido que van las cosas. Victoria Gray, que has hablado tú al principio, se trató en julio de 2019 y los primeros ensayos en células humanas se hicieron en enero de 2013. De nuevo, 6 años para trasladar las herramientas de primera generación desde el laboratorio a la clínica. Y ahora voy con vosotros, Manel y Avencia. Se ha mencionado la leucemia, se ha mencionado la anemia falciforme, que es otra enfermedad de la sangre. También habéis hablado en varias ocasiones ya de enfermedades raras, hereditarias. Mi duda entonces es, ¿qué características tiene una enfermedad para hacerla buena candidata para este tipo de terapias? ¿Cuáles sí y cuáles no? ¿Y por qué? Claro, yo creo que hay que pensar en qué es capaz de hacer esta tecnología y hasta dónde podemos llegar. Entonces, ¿verdad? La primera generación es de corta y rompe, y hay algunas enfermedades que cortando y rompiendo e inactivando un gen que no quieres que esté allí es suficiente para tener curación. En muchas otras no, en muchas otras tienes que reparar, y por esto surgen esta segunda generación. Algunas veces reparar pues no es suficiente porque no podemos hacer una terapia para cada paciente y tenemos que buscar. Yo llamo tercera generación a las herramientas como la nuestra en Integra, que son capaces de escribir mensajes terapéuticos más grandes y que pueden llegar quizá a tener una solución universal dentro de una misma indicación con un único producto. Pero claro, hay que pensar qué podemos hacer con esta tecnología
y cómo podemos llegar a la célula diana, que es la gran limitación de la edición de genomas. Sacar células, modificarlas y volverlas a poner es algo que está relativamente superado para según qué tipos celulares, evidentemente, progenitores hematopoyéticos, células inmunes son de fácil acceso, otros tipos celulares no. Pero claro, ¿cómo llegamos a músculo? ¿Cómo llegamos a cerebro? O sea, que el reto es, una vez que has hecho la escritura terapéutica que quieres, ¿cómo lo devuelves al tejido donde tiene que actuar, ¿no? ¿Cómo lo metes? Incluso hacerlo directamente... Perdona, antes de que vayas, Avencia, es que quería preguntar, o sea, si te he entendido bien, o sea, está el tema de las células diana, que es justo lo que creo que le estabas intentando preguntar, Bruno, perdona, pero luego también, o sea, dependiendo de la propia tecnología CRISPR ha ido evolucionando y eso permite curar unas enfermedades o no. Exacto. Las propias evoluciones de la tecnología. Exacto. CRISPR son unas tijeras que cortan y ahora podemos unirlas a otro tipo de herramientas que hacen la edición. CRISPR no edita, CRISPR corta y la edición la hace la célula. Entonces ahora sí que podemos poner otro tipo de herramientas que editan en compañía con CRISPR. Y la limitación sigue siendo llegar a la diana, no solo pensando en modificar células y volverlas a meter, sino directamente a tratar con terapia genética en el paciente, ir a la célula y al tejido que el paciente necesita la expresión del gen que queremos recuperar. Y esto, pues en hígado está relativamente bien resuelto. Probablemente la primera terapia de CRISPR que se apruebe será en hígado, con esta modalidad de corta y destruye, algo que no queremos que esté allí. Y pues hay otros espacios relativamente fáciles, la retina, pero claro, si pensamos en músculo esquelético, llegar a todo el músculo esquelético, o cerebro, o pulmones, sobre todo en pacientes con fibrosis quística que tienen todo el pulmón lleno de moco, ¿cómo llegamos a todos esos sitios? Incluso en otras enfermedades genéticas del desarrollo, ¿qué ventana terapéutica tenemos? Una vez que ha nacido el paciente y presenta la enfermedad, es demasiado tarde. O sea que por mucho que la tecnología avance, desgraciadamente habrá cosas que sigan estando lejos de lo que es técnicamente posible. Mi aportación sería un poco más optimista en el sentido que creo que como todo el funcionamiento de cualquier enfermedad depende de elementos biológicos y prácticamente todos los aspectos biológicos dependen de funcionalidad del DNA, pues a través de este sistema yo pienso que el problema es que tú dirías, con unas tijeras no se puede hacer todo. Y recuerdo una serie mítica que era MacGyver, que era prácticamente se podía hacer todo. Pues en biología yo creo que con unas tijeras, más algo más, porque él también utilizaba alambres y cosas distintas, se puede llegar a hacer todo. Porque si, por ejemplo, un tejido no funciona, se puede llegar a rehacer un tejido, hacer un trasplante y poner ese tejido, porque al final todo lo que estamos hablando es reobtener una funcionalidad perdida o conseguir una funcionalidad perdida. Y esa funcionalidad, perdona Manele, esa funcionalidad se ha perdido porque en el código genético de alguna manera no se expresa correctamente. A veces no es por el código genético, pero a través del código genético podemos mejorar que aquello que se ha perdido, que no es del código genético, se recupere. En gran parte. Es un tema de imaginación. A mí, ahora voy a llevar un poco de polémica con Luis, creo que uno de los problemas está en que obviamente parece muy rápido en estos 6 años que toda esta evolución ha llegado a pacientes y todo el mundo habla de que esto es muy rápido. Pero los pacientes solo existen una vez. El paciente tiene una enfermedad y muchas veces no puede esperar 6 años. Entonces nos hemos dotado de una estructura muy garantista, porque encima luego aparecen locos que te dicen que estás controlando el mundo y no sé cuántas historias, pero nos hemos puesto un elemento tan garantista que hace que no avanzamos. Y el tema del gran éxito de la vacuna de COVID, que al final también es otro tipo de terapia génica, que se dijimos, 9 meses ya hemos hecho lo necesario para tratar a los pacientes. ¿Cuántos miles, por no decir millones de gente murió porque no se hizo la vacuna en el mes de marzo, cuando la tecnología para hacerlo había? Y todo esto es un tema ético. Y aquí es donde entramos en uno de los problemas más graves. ¿Qué es urgente para nuestra sociedad? ¿Qué es urgente para una persona concreta? ¿Y cuál es la importancia de todo esto? Hay opciones, pero obviamente, cualquier error habrán
gente que te dirá, ya lo decía yo que esto era por un error, pero los pacientes solo tienen una oportunidad cada uno por ellos. Lo que tenemos es el desarrollo de un medicamento, de un tratamiento, de una vacuna, pues tiene un camino muy pautado, que nos puede parecer corto, largo o medianamente complicado, pero es el que es. Hay un desarrollo en el laboratorio, después hay un testaje en unos sistemas preclínicos. Preclínicos quiere decir antes del hospital, quiere decir, por ejemplo, modelos celulares y modelos animales. Finalmente, si dotamos de suficiente evidencia, podemos solicitar un permiso para iniciar un ensayo clínico. Vamos a valorar primero que no estemos causando más daño del que queremos curar, y esa es la fase 1, la fase de evaluación de seguridad. Luego la fase 2, en la cual empezamos a administrar este componente, ese tratamiento, sabiendo que no causa daño, pero esperando que cause algún bien, que sea eficaz. Y esa eficacia pues la valoramos primero con un grupo reducido de pacientes y finalmente saltamos a la fase 3 con más pacientes, en la cual se evalúan ya pues otras vías de administración. Finalmente, si todo esto está bien, pues va a recibir el OK, la aprobación de las agencias reguladoras. Y antes de que se pueda administrar en los pacientes, y ahí sí que te doy la razón, Manel, y ahí donde creo que es donde hay el mayor decalaje de tiempo, donde retrasamos mucho, en España, una vez un medicamento, un tratamiento ha sido aprobado, hasta que la Comisión de Farmacia que pone los precios del Ministerio de Sanidad no le asigna un precio a este medicamento, no va a poder ser administrado más allá de casos puntuales de uso compasivo o en ensayos clínicos. Por lo tanto, hay familias que oyen y leen periódicos y leen noticias que hay esta terapia disponible, que esta terapia ya ha sido aprobada por la agencia reguladora, pero que todavía no la pueden administrar a su niño, y eso es lo que está reclamando Manel y tiene toda la razón. Si puedo hacer un comentario, vuestra conversación me recuerda a una metáfora que escuché decir a Alan Boyd, que es consultor de transferencia en farmacología y bueno, biotecnología en general, que yo la interpreté de esta manera, igual no es la manera en la que él quería decirla, pero interpreté que hacía alusión a una cierta aversión al riesgo que tenemos con todas las innovaciones biomédicas. Él decía, estamos muy acostumbrados, por ejemplo, en la regulación de los carnets de conducir, tú te formas un tiempo, apruebas un examen y te ponen en las calles. Eso no significa que sea 100% seguro que tú conduzcas, pero bueno, habrá que ir haciendo, ¿no? Si esperáramos a que todo el mundo pasara un examen que determinara que es 100% seguro que no se va a chocar con nadie nunca al volante, pues igual no habría nadie en las calles, ¿no? Mientras que con un medicamento sí que esperamos a tener esa seguridad de que al 100% no va a tener ningún efecto adverso. Entonces, habéis comentado varias limitaciones que retrasan esta transferencia de los resultados. Nos habéis dicho ya todo lo que creéis que es posible desde el laboratorio y todos los motivos por los que igual no está llegando a los pacientes. Si pudiéramos resumir, es una combinación de dificultades técnicas de lo que permite el sistema, es solo la limitación legal que deriva de estos debates éticos, hay una lucha de poderes entre distintos organismos e instituciones. Dando una visión muy, muy resumida de todo lo que acabáis de hablar, ¿cómo veis que se aceleraría este proceso de trasvase sin pasar por alto puntos que realmente consideráis importantes y que no surjan quizá de esta extremada aversión al riesgo que pueda estar dándose en la transferencia de resultados? Para acabar el discurso anterior, y le doy paso a Benci y a Manel, que seguro que podrán completarlo con más detalle. El problema actual que tenemos en muchas terapias no es ni científico ni técnico, es un problema económico, es un problema de accesibilidad. Las primeras terapias CRISPR que van a aparecer, me estoy refiriendo a las que permitieron sobrevivir a Victoria Gray, pues con una empresa determinada, pues seguramente van a salir al mercado con un precio de 3 millones de euros por paciente. Esto es un precio que directamente no es asumible por las familias y probablemente no sea asumible por el Sistema Nacional de Salud. Y tenemos que llegar a un entente cordiale en la cual el legítimo derecho que tienen las empresas a resarcirse de la inversión realizada y de obtener un beneficio por ello sea compatible con obtener un precio que sea razonable y que sea pagable, que sea financiable por el Sistema Nacional de Salud, teniendo en cuenta que ese paciente tratado y eventualmente curado va a dejar de entrar repetidamente al hospital el resto de su vida y va a ahorrarle al Sistema Nacional de Salud pues muchísima inversión.
O sea que también hay cierta limitación económica, Avencia en ese sentido, y también luego tú, quizás Manel, o sea, pero más Avencia, porque como estáis montando la empresa y implementando, tenéis que hacer como todo el protocolo. En vuestro caso, por ejemplo, o sea, con lo que produzcáis, que no sé exactamente qué es, porque no creo que sea como una pastilla que nos vayamos a tomar, tiene que ser algo más complejo, quiero decir. ¿Eso qué precio planeáis que pueda tener? ¿Cómo pensáis distribuirlo? O sea, logísticamente como empresa, ¿cómo pensáis llevar la edición genética que estábamos comentando aquí a la cura de qué enfermedades quizás? Y hasta y en relación con el tema económico que comentaba Luis de si va a hacer ser accesible ¿Quién lo para asumirá? más Serán los todos o servicios no. nacionales de salud, efectivamente. Claro, es una súper buena pregunta y para mí casi el debate ético del uso de edición de genomas con fines terapéuticos va más por esta línea de accesibilidad y de coste de tratamiento, más allá de si podemos editar el genoma o no y en qué condiciones, que también pues, es un debate ético que se puede tener. Y es algo que toda la industria está pensando. Ya hemos visto terapias que se comercializan en Estados Unidos y que Europa ha decidido que no comercializa solamente por el coste, y esto es dramático, realmente, como dice Luis, es dramático que algo que pueda funcionar no llegue al paciente por el coste. Y efectivamente tenemos que pensar en modelos donde el coste por tratamiento no llegue a esta barbaridad de varios millones de euros. Nosotros, claro, nuestra misión no es comercializar fármacos, es desarrollarlos. Entonces, nosotros estamos en un estadio muy temprano donde haremos el desarrollo del fármaco, que como bien dices, no será una pastilla que te tomes, sino será un tratamiento intrahospitalario con vigilancia clínica intensiva. Y claro, nuestra misión es desarrollarlo. Y desde esta misión de desarrollo de terapias avanzadas, ya pensamos en cómo podemos hacer que al final tu desarrollo llegue al paciente, porque es lo que buscamos todos, ¿no? Que el paciente final se pueda beneficiar de estas innovaciones. Hay varias formas. Una de ellas es abaratar los costes. Desde el principio hemos apostado por hacer esta producción del producto terapéutico que sea libre de vectores virales, como por ejemplo los CARs, casi todos los que conocemos y los que se han aprobado dependen de vectores virales. Al final es un sistema biológico que tienes que producir con bioreactores, con unos controles de calidad exhaustivos y requieren de unas infraestructuras grandes y unos costes asociados muy grandes. Nosotros apostamos. O sea que usar un vector que es el mecanismo mediante el cual se llega al ADN que sea biológico encarece y estáis intentando evitar eso. Exacto, nosotros hemos apostado por vectores no virales, que, como por ejemplo las partículas, las nanopartículas lipídicas que han hecho de vehículo de la vacuna del COVID. Ya se ha demostrado que se puede hacer a escala y son relativamente más. Que son gotículas de grasa que van a hacer que llegue a su destino. Exacto, y que encapsularán pues nuestra herramienta de edición de genomas con el cargo terapéutico que queremos hacer que llegue al ADN de las células. Y esto lo hemos hecho pensando en la seguridad para el paciente y también en el coste. Otra manera de intentar asumir el coste de estas terapias avanzadas es pensar en la dosis, o sea, en el coste por dosis. Con la vacuna del COVID lo hemos visto muy claramente, no es tan diferente en formulación una terapia genética para enfermedades raras que la vacuna del COVID, pero claro, la vacuna del COVID, las dosis que se han producido y en esta emergencia sanitaria de una pandemia, enfermedades infecciosas, en fin, podemos intentar pensar en qué otras indicaciones pueden llegar a muchísimos pacientes para abaratar costes, tener más clara cuál es el camino hacia la terapia y que después enfermedades minoritarias se puedan beneficiar de esto, muy parecido a lo que comentaba Manel antes. Y después, claro, Integra no creo que sea la empresa que se sentará a negociar precios porque no tenemos misión de gran farmacéutica, que son al final los que tienen capacidad de llevar el fármaco a fase comercial. Pero claro, llevar un fármaco nuevo al paciente es muy costoso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que la empresa farmacéutica siga teniendo interés económico en hacer el trabajo que tienen que hacer? Porque si no, no llegaríamos tampoco. Es lo que ha hecho Manuel Joan, es heroico y no lo vemos muchas veces. Yo creo que se está hablando de hacer otro tipo de pagos, de pagar por porcentaje de éxito,
de pagar por año que el paciente está libre de enfermedad y no necesita más intervenciones. Y con respecto a cómo la farma va a negociar el precio de estos fármacos, yo ya creo que está sobre la mesa el debate de hacer cosas un poco más creativas, de pagar por porcentaje de éxito o incluso pagar según el número de años que el paciente no requiera de otra intervención terapéutica. Y por aquí ir a los tiros, abaratar los costes de producción, ir a más pacientes con la misma solución y pensar en cómo hacer el reembolso. Pero al final necesitamos que la industria farmacéutica tenga interés de poner esto en el mercado y a disposición de los pacientes. Manel, hace un rato breve lamentabas justamente que esta innovación para que llegue a los pacientes tenga que pasar por empresas privadas, ¿no? Y que no tengamos la capacidad como sistema de que vaya a través de los cauces de la investigación pública directamente al Sistema Nacional de Salud Pública. Pero justamente el ensayo en el que has participado, Terapia CAR-T, ha sido de financiación pública, ¿no? Y ha sido acceso público. Entonces, ¿cómo lo ves desde el interior de la maquinaria del hospital y del Sistema Nacional de Salud? Pues, como ha dicho Bencia, que ha sido una situación heroica, no por mi parte, sino por la que la estructura no lo tiene ni contemplado. Ahora estamos intentando conseguir por la Agencia Europea del Medicamento una aprobación centralizada y, por poner un pequeño detalle muy pequeño, es que no tienen ni la idea de que existan unas tarifas a pagar a la Agencia Europea del Medicamento, porque todo está pensado en las tarifas para la farmaindustria. O, por poner otro ejemplo, nosotros para enviar nuestro vector, que es un lentivirus, para que lo hagan en otro sitio, hemos tenido que constituir una pequeña farmaindustria solo con el objetivo de poder pasar la frontera. Dentro de España nos lo permiten, pero ir a Andorra, por decirlo de una manera, por ley que tenemos que cumplir, por supuesto, pero que también se podrían cambiar, porque las leyes se pueden cambiar, pues tenemos que hacer toda una serie de pasos. Por poner otro ejemplo, también para mí surrealista, hay unos nombres sistemáticos en todos estos procesos y en todos estos productos que los da la Organización Mundial de la Salud. Pues la Organización Mundial de la Salud pide que el producto esté patentado, cuando es todo un proceso en el que, desde el punto de vista académico, el conocimiento se publica, no se patenta. Luego puedes patentar para transferirlo a las empresas, porque el sistema de patentes está pensado para las empresas. Pero una entidad que yo no entiendo muy bien, que está muy bien que dé un nombre sistemático y común para todos los sitios para el mismo producto, pues te piden una patente. Entonces hay toda una estructura que nos la hemos dotado nosotros, igual que todas las leyes que tenemos, las constituciones. Todo lo hemos hecho nosotros como seres humanos, que nos limitan muchas cosas. Y en este caso, por primera vez en la historia, volvemos a dar un paso atrás, en el sentido, no atrás, un paso distinto que permite que estos productos se puedan hacer a 100% desde la academia. Y de hecho, a pesar de que hay productos farmacéuticos que lo ha hecho la industria, lo ha investigado la industria y no tengo nada que decir, en este área todas las investigaciones de los productos que han llegado a ser aprobados han sido hechos desde entidades académicas. Que no se pueda pues llegar a, igual que ocurre con los productos, del productor al consumidor de manera directa, me parece que es un tema importante. Y cuando antes decías, Bruno, ¿qué factor había? Todos los factores influyen. O sea, no es solo... Es muy importante para la accesibilidad el que se dote de un precio, porque se ha marcado la normativa de esta manera, pero es importante todo el resto, hacer posible que el foco no esté en que llegue el medicamento, sino el foco esté en que el paciente pueda ser tratado. Y como sea, pueda ser tratado ese paciente que tiene una vida muy concreta y que no puede esperar, en muchos casos, todos los desarrollos que nos hemos dotado a través de todos estos procesos, que son garantistas de lo que decías tú, del riesgo, de evitar el riesgo. Son muy garantistas en esto, pero el riesgo para un paciente que se muere, pues no es evidente que es muy distinto. Recojo el guante del riesgo y cierro ya esta parte del podcast de debate, a menos que David quieras intervenir con algo más, con una pregunta muy breve para Lluís.
Hemos hablado del riesgo de accesibilidad, que estamos de acuerdo en que es muy grande y que al final estas terapias sean accesibles solo para unos pocos o que acaben costando mucho dinero. Pero mencionaba Benzi hace un momento que se podía tener otro debate ético que consideraba menos importante sobre lo que yo creo que muchas personas tenemos en mente cuando nos hablan de la edición genética, que es, eso de alterar los genes no podrá tener otros problemas, no podrá tener otros riesgos. Entonces, nada, muy brevemente, Luis, ¿supone algunos otros riesgos para el individuo, para la sociedad, la alteración de los genes que debamos tener en cuenta? ¿Existe algún otro motivo ético por el cual podríamos necesitar plantearnos limitar estas terapias? Bueno, evidentemente todo desarrollo tecnológico tiene sus riesgos y las CRISPR y la edición genética no podía ser una excepción. Las de primera generación especialmente tienen un cierto riesgo que durante muchos años se evaluó y yo creo que se trató en exceso, personalmente pienso, de que además de modificar el gen que uno quiere modificar, pueden modificarse otros genes parecidos a los cuales el sistema, los reactivos CRISPR se podrían pegar, se podrían enganchar y podrían modificar estos otros genes. Y por eso se desarrollaron las de segunda y tercera, en las cuales estarían también las herramientas de Integra de Aventia, herramientas nuevas que son más seguras, que son más eficaces y que generan más consecuencias no deseadas, ¿no? Y eso es donde estamos ahora, ¿no? En intentar maximizar la eficacia y minimizar los riesgos y minimizar los problemas que estén asociados a estas tecnologías. Pero tenemos que saber que el riesgo cero no existe. Y además, como bien nos recuerda Manuel, que es el que está más cerca de los pacientes de los tres, pues los pacientes, la consideración que tienen el de riesgo es muy distinta a la que tenemos los que afortunadamente estamos sanos. Vamos a cerrar con un minuto de oro cada uno, en el que quiero que reflexionemos sobre la pregunta de hoy, que es realmente, ¿podremos curar otras enfermedades más allá de lo que ya se está aplicando con técnicas de edición genética? Aventia, empiezo contigo. Tienes una empresa trabajando justamente en este sector y para mí eso ya es señal de optimismo, ¿no? ¿Qué avances reales de salud podemos esperar gracias a la escritura de genes en el transcurso de nuestra propia vida, por acotarlo a un plazo que podamos asir? Si tuvieras que mirar de aquí los próximos, no sé, 50 años así, ¿qué veremos? Claro, ¿Qué esperas sí. que veamos? Seguro que me quedo corta, porque probablemente lleguemos a cosas que hoy no podemos imaginar y hace 20 años ya no nos podíamos imaginar que estuviéramos aquí. Yo creo que llegaremos a curar muchas enfermedades de base genética y esto va a permitir pensar en qué va a llegar luego, ¿no? No solo curar enfermedades de base genética, sino hacer nuevos genes sintéticos con circuitos genéticos que permitan más seguridad y más precisión en la expresión de determinados genes, el poder apagar la terapia si llega a ser peligrosa. Yo creo que todas estas nuevas tecnologías de escritura de genes nos van a permitir más precisión, más seguridad y poder pensar en constructos totalmente sintéticos e incluso ya podemos curar enfermedades, que va a ser lo siguiente. Podemos prevenir enfermedades, podemos hacer mejora humana. Estos serán preguntas que hoy no estamos preparados para tener esta discusión, pero técnicamente lo estaremos pronto. Manel, tú ves el día a día del hospital desde dentro, hablas mucho del paciente y de lo que espera el paciente dentro del tiempo que el paciente tiene, que no es el que manejamos las personas sanas. ¿Qué enfermedades crees que vivirán la revolución de las terapias génicas avanzadas en los próximos años? ¿Quiénes que están enfermos ahora podrían ver que les llegan? Yo creo que no serán solo enfermedades, sino será nuestra propia vida. Cuando decíamos, tienes 50 años, Avencias, muy probablemente yo lo tengo muy difícil que tenga 50 años por delante. Pero yo creo que el envejecimiento se verá cambiado de manera radical con este tipo de terapias. Y en esto ya no hablaremos de estos límites, que vuelvo a decir, en mi caso es imposible casi que llegue a los 50 años más, pero estamos abriendo todo el conjunto de situaciones en la que no solo tendremos mucha más prolongación de vida porque tendremos opciones de tratar enfermedades, sino tendremos también capacidad de mejorar la calidad de vida de toda la gente a través de todas estas terapias. El problema es que, vuelvo a decir, puede ser que no llegue porque necesitemos unos caminos que se nos están haciendo
muchísimo más lentos que los que tiene la propia tecnología. Y en este punto, bueno, pues hay miles de situaciones en que podremos tratar enfermedades que sean, pues, que te involucren la vida, o enfermedades que sean simplemente que molesten en la vida, o incluso este proceso que llamamos envejecimiento, que está abierto a posibilidades de tratamiento con todas estas terapias. Luis, tú conoces muy bien el panorama internacional, has hablado y discutido mucho sobre los límites de esta tecnología, tanto los técnicos como los éticos. ¿Tú eres optimista? ¿Crees que llegará el CRISPR en tiempo y forma a las enfermedades que hoy no tienen opciones terapéuticas? Bueno, no solamente soy optimista, sino que esto ya está llegando. Esto no es futuro, esto es presente y es un tema, pues, de tiempo y de accesibilidad, el que cada vez estas terapias vayan llegando a más gente y más terapias puedan beneficiarse. Llevamos en los laboratorios curando enfermedades en modelos animales muchos años, y ahora se trata de trasladar estas mejoras a los pacientes. El traslado de lo que sabemos hacer en el laboratorio al hospital no es tan sencillo como parece, y a veces, pues claro, nos olvidamos de que un ratoncito pesa 30 gramos y una persona pesa 70 u 80 kilos, y las dosis que tenemos que administrar pues tienen que ser proporcionalmente adecuadas, y tenemos que analizar pues todos estos aspectos. Yo soy optimista, esto va a llegar a muchas más enfermedades, y Avencia ha abierto un melón al mencionar no solamente curas, sino mejoras, y eso es algo que todavía de momento no es posible, no es éticamente aceptable ni legalmente posible, pero quién sabe si en los próximos años pues haya modificaciones genéticas que nos permitan mejorar nuestra visión o mejorar nuestra audición, y que no necesariamente estén asociadas a curar enfermedades. Pues muchas gracias por vuestras intervenciones en este minuto de oro. La verdad es que a uno le entra un poco de canguele casi, como no soy del mundillo, claro, oíros hablar de lo avanzado que está todo esto. La verdad es que yo no lo tenía tan claro, pero sí que es verdad que por otro lado os veo hablar con tanta seguridad que también me da confianza. Está claro que al final estáis trabajando personas expertas en ello, para curar a los pacientes, que eso sí que he notado de los tres como que es el objetivo por encima de cualquier otro. Y bueno, pues muchísimas gracias por venir aquí a ¿Qué hace un científico como yo en un siglo como este? A los tres. Muchas gracias también a ti, Bruno, por ayudarnos a preparar este episodio, y a todos los oyentes que nos estén escuchando, pues os mandamos un saludo y nos vemos en el próximo episodio de ¿Qué hace un científico como yo en un siglo como este? Hasta la próxima.